gracias por este privilegio que nos da, Señor, de estar acá reunidos, haciéndote una fiesta, haciéndote una gran fiesta a ti, Señor, rogándote que te hayas manifestado, aunque ya pasó ese tiempo glorioso de la alabanza y la adoración. Yo te ruego que te hayas movido poderosamente entre tu pueblo bendito, Señor, anhelante de poder sentirte, poder experimentar una gloria nueva, una gloria diferente, Señor, una presencia diferente que le permita enamorarse aún más de ti, Señor. Pero también te ruego por tu palabra. También te ruego, Señor, para que tú puedas hablarnos eso que está en tu corazón, Señor, eso que nos quieres decir hoy. Por favor, haznoslo oír. Queremos oírlo, Señor, para irnos edificados, restaurados, regenerados, renovados, Señor. Que vayamos en un crecimiento espiritual real, Señor, no ficticio. No, Señor, que vayamos en un crecimiento real, que sintamos de aquí a un tiempo que lo que estamos sembrando en este lugar, Señor, va a tener un fruto. Va a tener un fruto, y no al 30, no al 60, sino al 100 por uno, papito lindo, porque queremos ser de aquellos que no solamente queremos dar fruto, sino queremos dar doblemente fruto para ti, Señor. Duplicado lo que nos has dado, entregártelo en aquel día glorioso cuando estemos delante de ti. Danos esa palabra que nos dé entonces esa unción, esas fuerzas para seguir adelante a pesar de la prueba, a pesar del desierto, a pesar de la enfermedad. Haya una sonrisa en nuestro corazón, haya fuerzas para alabarte, papito lindo. En el nombre de Jesús te lo rogamos, confesando que así será, porque no te hemos pedido ni oro ni plata, sino te hemos pedido tu bendición. Hemos pedido oír tu voz, la voz del amado se oiga en esta tarde preciosa. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Démosle un aplauso al Señor y permítame quitarme esto. Quisiera hablarle en esta tarde de este tema que yo le titulé de esta manera por lo que vi en un versículo que está en Tito, y cómo está íntimamente relacionado el año del renuevo con esta palabra regeneración, que las dos son diferentes. Es decir, que antes de que haya un renuevo en nuestras vidas, debe de haber una regeneración. Tenemos que entenderlo, porque si no, podemos llegar a perder bendiciones de renovación de nuestra vida, producto de que no estamos entendiendo lo que Dios nos quiso decir el 31 de diciembre, llegando al 1 de enero de este año que acaba de comenzar. Entonces, sin mayor preámbulo, leamos ese pasaje. Tito capítulo 3 y versículo 5 dice de la siguiente manera: Él nos salvó. Póngale atención a esa palabrita, por eso se la subrayé. Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Es que me quedé pensando ahorita, por eso me quedé callado. Porque es importante que entendamos que nosotros somos salvos no por obras, ¿verdad? La salvación eterna. Pero sí hay obras que tenemos que hacer para poder ser salvos, por ejemplo, de la ira que viene. La salvación de la muerte eterna, repito, a usted no le costó nada. Sí tiene un precio, pero a usted no le costó nada. Eso vino gratis y usted lo tomó. Pero continuemos. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Se está refiriendo a la salvación entonces de la muerte eterna, ¿verdad? Sino que conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Es decir, entonces esas dos operaciones las hace el Espíritu de Dios. Y en la medida en que nosotros le estemos dando cabida, libertad al Espíritu Santo en nuestra vida, así va a ser el efecto. No solamente aquí, sino en nuestra vida, en nuestra casa. Estemos preguntando a Dios
al Espíritu de Dios qué hacer con aquellas decisiones que, hermano, a veces tenemos que tomar, ¿verdad? En nuestra vida. Entonces, para que usted vea que son diferentes, le quiero mostrar, ahí van a aparecer las palabras que vienen del griego, que es el idioma original en la cual se escribió el Nuevo Testamento. Creo que pareció diferente ahí. Bueno, ahí solamente le quise poner para que se dé cuenta que cuando dice renovación se está refiriendo a ese año profético que Dios nos dio a nosotros, que debemos hacerlo nuestro, que debemos no solamente creerlo, sino hacer aquellas cosas que dice la palabra para poder obtener los beneficios. Entonces, ¿y por qué no aparece la? No, es que está aquí, hermano, perdone. ¿Qué hicieron los hermanos con el archivo este? Pero mire, esta es la palabra. Ya encontré el slide, palingenesia. Tal vez usted ha oído esa palabrita. Pero si no, pues la vamos a tratar de desglosar un poquitito acá. Regeneración. Palingenesia, ahorita le voy a decir qué significa eso. Y la otra palabra es anakainosis, que significa renovación, traducido al español. Entonces, esta diapositiva es solamente para hacerle la diferencia, hermano, y entender entonces que necesitamos, antes de un renuevo, una regeneración. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué significa esa palabrita? Rara, larga, palingenesia. Esa palabra está compuesta de dos. Palín, que a los que son de Guatemala tal vez les suena común esa palabra. Es una ciudad que está entre la capital y otra ciudad que se llama Escuintla. Palín, que significa nuevo o regreso. Me interesa solamente quedarme con el nuevo. Y Génesis, que puede traducirse como principio, pero también puede traducirse como nacimiento. Tiene una acepción que puede decirse que es un nacimiento. Quiere decir que nosotros no vamos a poder llegar a una renovación si antes no hay un nuevo nacimiento. Pero para que haya un nuevo nacimiento, ¿qué tiene que haber antes? Morir. ¿Quién fue el que dijo eso? Morir. Por eso cuando usted viene a la iglesia, tiene que saber que viene a adorar y a alabar a Dios y oír su palabra, pero una de las cosas que también viene a hacer aquí, hermano, es a morir. Por eso es que usted oye, ¿verdad? Y a veces no se entiende del todo, que aquí adelante se le es llamado, ¿cómo se le es llamado a este lugar aquí al frente? Altar. El altar. Pero en la figura del tabernáculo de Moisés, o cuando el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto al desierto, la intención era que pudieran hacer morir lo que tenían en su corazón. Cuando se entraba al lugar, al tabernáculo de Moisés, lo que tenía que entregarse era un cordero para ser muerto. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel de Egipto para el desierto, lo que el Señor quería era que hicieran morir lo que estaba dentro de ellos, que era de Egipto. Eso no gusta mucho. Yo sé que eso no gusta mucho oírse, hermano. Yo sé que lo que acabo de decir no es muy popular, pero usted lo que viene a hacer aquí es a morir. Y tiene que tener la disposición, porque de lo contrario usted está reteniendo cosas que Dios quiere quitarle. Y si no las soltamos, si no las dejamos aquí, no va a venir esa renovación para nuestra vida. Entonces el año del renuevo se queda como un eslogan bonito, pero no hay un efecto en nuestra vida. Y después viene la renovación, que viene del griego anakainosis, que lo que significa es Ana, que no es nombre, ¿verdad? No es el nombre Ana, sino Ana, que es sobre, a o en, y nuevo. Entonces, prácticamente lo que le estoy diciendo es que es necesario morir para poder resucitar. Usted ha visto el logo, ¿verdad? Aquí se pone. Y antes que se vea esa plantita que hay abajo, ¿qué hay abajo? Un tronco. ¿El tronco está vivo? No está vivo, hermano. Pero Dios en su misericordia permite que en su tiempo, al olor del agua, haya un renuevo.
empiece a crecer de eso que estaba muerto, de eso que murió. Y a su tiempo entonces empieza a verse un brote, hermano, precioso, que tiene que terminar con dar fruto, porque el amado lo que quiere de ti no es solamente una renovación, quiere que llegues a dar fruto. El proceso final no es la renovación o el renuevo, es que termines dando fruto. Dios, yo no sé Dios qué le va a poner a nuestro apóstol para el año que viene, pero déjeme decirle que yo creo que va a estar íntimamente ligado con el hecho de que el proceso que sigue después de estar siendo renovados venga fruto, haya fruto en la amada, porque eso es lo que le dice el Señor, le dice la amada al amado en el Cantar de los Cantares: venga mi amado a su huerto. El huerto es la iglesia, y coma de su dulce fruto. Él lo que quiere de ti es fruto. No quiere de ti obras, no quiere de ti solamente que cumplas con un privilegio que tengas dentro de la iglesia. Qué bueno si lo haces y que lo hagas con amor. Que si diezmas y ofrendas, que lo hagas por amor, no por imposición. Pero al final de todo eso, lo que tienes que estar buscando es que haya fruto en tu vida, porque si no, no estamos creciendo. Ese proceso entonces de muerte, yo lo veo en distintas facetas en la Biblia, hermano. También no facetas, sino puntos que yo quiero listarle en algunos. Las personas entonces que yo pude ver en la Biblia, lugares y circunstancias que nos ayudan a morir. Porque a todo esto, hermano, tiene que haber una muerte asistida, por así decirlo. Es decir, usted viene y conscientemente sabe que tiene que morirse. O sea, usted está consciente, por eso una muerte asistida. No así las personas que terminan su tiempo aquí en la tierra, ¿verdad? No saben, generalmente no saben el día y la hora. Pero usted sí tiene que saber que aquí lo que tiene que venir a encontrar es un altar. Y ese altar es para que usted subirse voluntariamente, descienda fuego del cielo, consuma lo que Dios no le agrada y suba un olor grato. Tremendo, hermano, tremendo. Entonces, el primero que yo vi en la palabra de Dios son los pastores. Son las personas, los ministerios que ayudan a llevar a las ovejitas a una muerte asistida, pero para que haya una resurrección. Y aquí yo puse unos ejemplos. Aquí se me olvidó agregar otro. ¿Sabe quién? Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque los pastores en la Biblia, los pastores, y lo decía con unos hermanos hace unos días atrás, que los pastores que están realmente siendo guiados por el Espíritu de Dios, ¿sabe a dónde guían las ovejas? Al desierto. Al desierto. A usted va a ver que en Abraham, Moisés, Jacob guiaban sus ovejas al desierto. No así Lot. Lot, cuando vio el valle del Jordán, hermano, verde, precioso, y él tenía pastores, quiere decir que él era pastor de pastores. El jefe, pues, apóstol, pues, si usted quiere verlo en el Antiguo Testamento con esa figura, vio lo bonito. Dijo, aquí, como lo pusieron a escoger, el mismo Abraham se le llevó las ovejitas a un lugar donde pudieran apacentar bien. No así Abraham, hermano. Abraham venía de Egipto, las llevó al Negev, y el Negev es el desierto. Por favor, que no vaya a haber ninguna malinterpretación con lo que le estoy diciendo, porque tal vez alguien ya pensó, hermano, pero entonces, ¿y el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará, a lugares de delicados pastos me llevará. Sí, es decir, va a haber una de cal y una de arena. Dios no quiere solamente que sufras. Dios no solamente quiere estarte tratando en el desierto, un día te va a sacar de ahí. Pero tienes que saber que así como Él da la prueba, también da la salida. Pero mientras estés en el desierto tienes que aprender, tener la sabiduría, la madurez para estar ahí, aprender y salir habiendo aprendido la lección, porque si no, hermano,
nos puede estar pasando, me incluyo yo, nos puede estar pasando la de Moisés, la del pueblo de Israel. Dice la Biblia en el libro de Números que el trayecto de donde estaban para poder entrar a Canaán eran 11 jornadas. Mi pregunta a usted, que a usted se le ve cara de teólogo, ¿cuántos años estuvieron? 40. Hay una diferencia entre 11 y 40. Es una diferencia muy grande, hermano, en tiempo. ¿Por qué? Porque no quisieron morir y de todos modos se murieron. Esa es una, y déjeme decirle que eso es una garantía, porque Dios todo lo que toma, hermano, por hijo, dice la Biblia que lo disciplina. Es decir, no lo va a rechazar. El mar rojo se cerró, hermano, no hay vuelta de hoja, te sacó Dios, estás en un desierto, debes de rogarle a Dios tener la madurez para no hallar despropósito y salir en el tiempo que Dios te metió ahí. Y si vas a salir de ese y entrar a otro, no importa, pero que aprendas. Y ahí es el fruto para que cuando venga el Señor, tú puedes decirle: Señor, aquí está. No hay despropósito. Jesús, porque el Espíritu, ¿dónde fue llevado? ¿Es cierto? ¿Le falló a Dios? No le falló a Dios. En el desierto, hermano, ese es otro tema. Podemos hablar de los peligros de estar en el desierto para que las ovejitas sepan con conocimiento, con gnosis. Y no lleguen a blasfemar el nombre de Dios, porque fíjese que interesante que uno de los peligros de estar en el desierto es que uno se va a encontrar con gente. Se va a encontrar con gente que sabe Biblia, pero que no se la está enseñando Dios. Porque usted sabe que el enemigo se le presentó y le empezó a hablar de Biblia. Le habló del Salmo 90. Lo llevó al pináculo del templo, le dijo: lánzate, porque mandará ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Ese es un salmo. El enemigo enseñando Biblia. Nosotros los pastores necesitamos tener discernimiento cuando se nos acercan las ovejas y están en un desierto. Ni las palabras que humanamente se nos vienen a los pastores con tal de que consolarlas. No, todo va a estar bien, pero ¿no será que tal vez están en un desierto? Que Dios no los llevó, sino están ahí por puras malas decisiones. Y entonces está la obligación esta de decirle lo que tienen que hacer para salir de ese desierto, solos, porque solos se metieron. Pero los desiertos de Dios son para que demos fruto. Son para que demos fruto. Entonces, déjeme continuar, porque hay otras formas de morir. Mire qué tema este, hermano. No es un mensaje popular, yo lo sé. Digo, si el Señor, para darle salvación a usted y a mí, tuvo que morir. Perdóneme, hermano, no podemos decir. Este es el evangelio que yo predico. Así es el canto. Y no me canso de predicar. ¿Cómo dice? ¿Cómo sigue el canto? Sana a los enfermos, reprende a los demonios, calma la lluvia y la tempestad. ¿Y ahí que sigue? Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios. Sí. Le decía a los hermanos anoche allá con el hermano Jaime, la gloria de este evangelio está en la muerte y resurrección. Porque Él lo dijo a través del apóstol Pablo: he aquí yo les presento a Cristo y a este crucificado, muriendo. Ese es el Cristo que yo te vengo a presentar. Que te tienes que morir para que resucites a una novedad de vida. No puedes tener un renuevo, una novedad de vida si no mueres antes. Otra forma de morir: los 7 bautismos. Aquí estoy poniendo versículos. Bueno, en el caso de los pastores no, pero en este sí. En los 7 bautismos o las 7 facetas del bautismo. Porque ¿qué significa bautismo? Si no es la representación en Romanos 6 de sumergir, que es la semejanza en la muerte del Señor y en la resurrección cuando sales.
pero no mueres solamente en el bautismo en agua. Son 7. Son 7. ¿Quieres que te los muestre? Creo que los tengo acá, no sé. Sí, aquí los tengo. Solamente para este no es el tema, el desarrollo del tema. Las 7 facetas del bautismo que uno ve en la palabra de Dios. El bautismo de arrepentimiento, con versículo. El bautismo en agua, que es el que la mayoría conoce. Y todavía otros pocos conocen este. El bautismo con el Espíritu Santo. Cuando eres bautizado con el Espíritu Santo, de alguna manera estás muriendo. El Señor te está liberando de algunas cosas y estás resucitando a otras nuevas. El bautismo de fuego, la prueba, el desierto, es el que te estaba hablando. El bautismo en su cuerpo, que es la iglesia. El bautismo en el Hijo, que es Cristo. Y ahí estáis con los versículos. Y el último, el bautismo en el Padre. Este es el último, se da por default, como dicen en su país, como consecuencia que se dieron los anteriores. Mi hermano, yo no sé si esto mismo le es anunciado a las otras creaciones que Dios ha hecho en otros planetas, pero lo que nos está nosotros prometiendo el Señor es meternos en Él, porque eso es bautismo, sumergir, meternos en Él, participar de la divinidad de Dios sin ser dioses. Una cosa es participar y otra cosa es ser. Lo que Dios nos está ofreciendo es participar de la divinidad de Él. Esto es profundo, hermano. Esto es profundo y es glorioso. Y yo me gozo de que nos haya ofrecido eso a nosotros. Por eso dice el Salmo 82:6: vosotros dioses sois, pero como hombres moriréis. Está hablando de estatura espiritual. Se quedó como un Adán, pero no transicionó hasta convertirse en un Dios con D minúscula. ¿Quiere contexto? Pues si alguno de estos le está haciendo nuevo, un contexto en el Nuevo Testamento. Dice, hablando Pedro, dice que nosotros hemos sido llamados a participar de la naturaleza divina. Y dice que cuando con la que se va a casar, le llama esposa. Y en el matrimonio, y según la Biblia también, cuando alguien se une en matrimonio, dice que los dos se hacen uno. Eso es glorioso, hermano. Ese es tu llamado. Ese es tu llamado. Dígame usted, entonces, si no es un evangelio glorioso el que usted está, que usted ha creído, el que está viviendo. No, pues es que hay que anhelar cada día más, y más, y más, y más, y más, y más, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Entonces, regresemos a este slide. Los 7 bautismos. Conocer a Cristo crucificado, ya se lo dije. Llevar su cruz. Cada uno, creo yo, sería un tema. Y el anunciar su muerte, que es la Santa Cena. Según 1 Corintios 11:26, que cuando nosotros tomamos la Santa Cena, anunciamos su muerte, pero también su resurrección. Es una forma de morir. ¿Por qué? Porque a la hora de meter en nosotros el cuerpo y la sangre del Señor, estamos muriendo, estamos quitando la naturaleza vieja y obteniendo la naturaleza de Dios. Glorioso eso, hermano. Habiendo dicho esto, entonces quiero poner unos ejemplos sobre los pastores que ayudan a las ovejas a llevarlas al desierto, que ahí mueran y después la lleva a delicados pastos. Déjenme ponerle el ejemplo de Abraham. Génesis capítulo 13 y versículo 1 al 3 dice: subió pues Abraham de Egipto. Ahí iban las ovejas, ahí iban sus pastores, juntamente con Lot. Las llevó de Egipto al Negev, que es el desierto. Unas versiones en inglés, no es la King James, es otra versión en inglés, que aquí lo que pone no es el Negev, no es la palabra Negev, es el desierto, porque el Negev es un desierto. Fíjese que qué interesante,
Porque con la repartición en el año 1947 que le hace Naciones Unidas al pueblo de Israel, una de las cosas que le da, así como para que dice, bueno, ahí está, pues, para repartirles algo de tierra, una de las partes de lo que ahora Israel le dio Naciones Unidas fue el Negev. Y es lo que ahora, hermano, tienen los judíos, pero verde todo. Yo creo que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, hermano. Por eso y por muchas causas. Han hecho del desierto huertos. Ellos inventaron el riego por goteo. Es decir, con tan poquita agua, en medida, saben lo que necesita la planta para que dé fruto en su momento. Son los mayores exportadores de vegetales y frutas en todo el año. Esas estadísticas usted las puede encontrar. Pero entonces les dan el Negev, el desierto. ¿Qué quiere decir? Que cuando a ti te llevan al desierto y eres llevado por el Espíritu de Dios de la mano de un siervo del Señor para que te ayude, pero que te consuele. Porque es que, hermanos, es algo glorioso, porque cuando sale Moisés para el desierto, dice que llevaba una columna, iba una columna con él, iba una nube y llevaba una roca. Así que rico morir, hermano, ir al desierto. Que uno tenga un pastor, que haya agua, usted sabe que es el agua, ¿verdad? Que haya nube y que haya columna de fuego. Así sí voy al desierto. Israel no lo aprovechó. ¿Y no será que hay iglesia que no está aprovechando eso? Que no sea usted uno de ellos, hermano. Que no sea yo uno de ellos que estando bajo una cobertura apostólica, no aproveche y me quede postrado. Porque usted sabe lo que dice 1 Corintios. Desafortunadamente encuentro ese versículo en la Biblia, hermano, que a mí me duele, me pega, viendo las ovejas y viendo lo que uno como ministro puede llegar a vivir. Que dice que de la mayoría de ellos Dios no se agradó. No murieron. Claro, sí se murieron físicamente, pero no quisieron morir a la manera de Dios, humillándose. Porque ¿qué es lo que le dice el Señor a Israel? Eres un pueblo duro, orgulloso, dura servicio. Entonces el área principal que Dios quiere tratarte a ti y a mí es el orgullo. Es el orgullo. Otra cosa, la idolatría. Y alguien podría decir, hermano, gracias a Dios yo ya de esa religión ya salí. No, hermano, este tiempo es peligroso, pero bien peligroso. Pablo se lo dice a Timoteo: has de saber que en el tiempo final, en los últimos tiempos, los tiempos serán malos. Habrán hombres amadores de sí mismos, idolatría. Es decir, ya no idolatran una imagen, pero sí idolatran su vida y otras cosas que están alrededor de él o en él. Es una idolatría que no se ve. Y es la que está tratando de meter el diablo dentro de las iglesias. Tenemos que pedirle al Señor poderlas identificar y sacarla de nuestro corazón, sacarla de las iglesias. Idolatría es darle la importancia que eso tiene o que esa persona tiene con respecto a Dios. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque ahorita le voy a sacar un ejemplo. El Señor le dice a las iglesias de Apocalipsis: yo veo que ahí tienes a Jezabel, como diciendo, a ella le está dando más importancia que a mí, que enseña, que es profetiza, pero que enseña. Ahí tienes también la doctrina de los nicolaitas. Le está dando más importancia que la gente prospere. Bueno, esa doctrina se puede explicar desde otro punto de vista también, pero también le dice: tú tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam. Es una especie de idolatría, porque les interesa más eso que buscar la verdad de Dios. Entonces, continúo leyendo acá. Y él
él y su mujer con todo lo que poseía, y con él Lot. Y Abraham era muy rico en ganado, en plata y en oro, y anduvo en sus jornadas desde el Negev hasta Betel. ¿Qué es lo que debemos de buscar cuando estemos en desiertos? Según este versículo, en la última palabra que aparece en el versículo, Betel. ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. En esos desiertos que estás viviendo probablemente, que estás llorando, que estás gimiendo, que estás triste. Si yo te veo, y ahorita que te veo acá, lo que te puedo decir con la palabra es que estás haciendo lo adecuado, viniendo a la casa de Dios. Viniendo a la casa de Dios. Eso es lo que significa Betel. Pero déjame decirte que tú no te vas a quedar ahí si estás haciendo eso. Porque Jacob, el proceso de su liberación, hermano, usted sabe, era un engañador, suplantador, pero entonces Dios permitió que tuviera un Betel, pero no se quedó ahí. Su proceso final de restauración, de renovación, del renuevo en su vida fue en Peniel, porque hasta en Peniel le cambiaron el nombre. ¿Y Peniel qué significa? Rostro de Dios. Si tú continúas, si tú perseveras, si tú eres paciente y en medio de lo que estás viviendo, estás viniendo a la congregación y estás pidiéndole al Señor que te ayude, pero eres perseverante, tarde o temprano le vas a ver cara a cara. Ese es tu final. Ese es tu final. No, yo no te quiero dejar en el desierto, pero sí es necesario pasar en el desierto. Pero dice aquí que venía, ¿de dónde venía? De Egipto. Lo sacó del que los oprimía, porque eso es lo que significa Egipto. Viene la palabra hebrea Mitzraim, que lo que significa es el que oprime. O sea, el pastor, lo que de alguna manera tenemos que hacer con la autoridad que nos dio es reprender, hermano, a aquel que te está oprimiendo. Pero tú tienes que creer también. Ahorita que mencionaba el pastor Eric, de esto que iba a entregar prácticamente la autoridad, hermano, es una realidad. Yo lo decía con el pastor Gustavo, cuando tuve la oportunidad de predicar ahí, cada uno de nosotros, los pastores que estamos aquí, tenemos una vara. Y no es necesariamente para dar, sino para levantar nuestra vara a favor tuyo. Y sucedan cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado. Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Moisés puso su vara en el Mar Rojo y se abrió el Mar Rojo. Esa es la importancia de tener un guía. Esa es la importancia de adherirse a alguien. Nosotros como pastores estamos adheridos a alguien. No podemos andar solos, menos las ovejitas. Hay una bendición. Y esto, pues usted sabe, ¿verdad? Nadie es perfecto. Todos tenemos pies de barro. Pero la Biblia dice que tenemos que tener nuestros ojos puestos ¿en dónde? En el autor y consumador de la fe. Porque si usted pone mi mirada en mí, hermano, sus ojos en mí, se va a decepcionar. Se va a decepcionar seguramente. Entonces, déjenme leerle algunos versículos que están posteriores al capítulo 13 porque quiero mostrarle un mapa. No lo tengo aquí en pantalla, pero así que si quiere abra su Biblia y vaya hacia el capítulo 13 del libro de Génesis. Y dice algo que me interesa leerle ahí. Creo que está en el versículo 10. Dice, y alzó Lot los ojos y vio todo el valle del Jordán, el cual estaba bien regado por todas partes. Esto fue antes de que el Señor destruyera Sodoma y Gomorra, como el huerto del Señor, como la tierra de Egipto, rumbo a Zoar. Entonces el mapa que le quiero enseñar, habiendo leído eso, es que ¿de dónde venían ellos? Para ver si me está siguiendo, hermano. De Egipto. Llegan al desierto, pero no le gusta seguramente a Lot porque se empiezan a agarrar los pastores de ellos dos y toman una decisión. Aquí está el Negev, mire. Ellos venían de aquí, llegan acá, aquí está Egipto, por aquí está Egipto,
Dice la Biblia que toman la decisión y él empieza a acercar sus tiendas, hasta llegar ¿a dónde? A Sodoma. Toda esta parte entonces es un valle precioso, bien regado como el huerto del Señor. Entonces no todo lo que brilla es oro. Tenemos que tener cuidado con esas iglesias que son atrayentes, ¿verdad? La iglesia emergente que anda predicando solamente mensajes positivos, queriendo, hacen estudios mercadológicos para determinar qué es lo que la gente quiere oír y no lo que necesita oír. Entonces así hay pastores en este tiempo. Por eso los tiempos son difíciles, hermano. Mientras que Abraham, eso ya no leí los versículos, pero usted lo puede leer en el capítulo 13. Dice que empieza, cuando ve que este hombre agarra para allá, él llega hasta Hebrón, hasta el encinar de Mamre, y ahí se posiciona. Se alejó de Sodoma. El hecho que tú estés muriendo te está alejando del mundo. Te está alejando del mundo. Te está alejando de la perversión que había ahí, aunque se miraba bonito. El final de los que están buscando solamente lo bueno que Dios dice en su palabra, su final realmente es destrucción. Usted sabe lo que pasó con Lot, prácticamente perdió su familia. Entonces que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude. Déjeme decirle otro, pero ese otro que le quiero decir en el tiempo que me queda es su Dios. Su Dios es pastor. Lo dice la Biblia. Aleluya. Dice el Salmo 81, presta oído, oh pastor de Israel. Es un salmo de Asaf, no es de David. Pero les está refiriendo al Señor como pastor, y por eso lo pone con mayúscula. Tú que guías a José, ponga atención a eso. Tú que guías a José, no a Israel. Pues que, ¿sabe por qué dice eso? Porque no todos se dejan pastorear, hermano. Todos se dejan que les predique, pero no todos se dejan pastorear. ¿Y qué diferencia hay? Bueno, predicadores hay un montón. En Facebook usted encuentra un montón. Pastores, es decir, que tengan autoridad delegada por Dios, eso es otra cosa. Y ahorita voy a explicar eso a José, más adelante. Tú que guías a José como un rebaño, tú que estás sentado más alto que los querubines, resplandece, resplandece. Pero mire lo que hace Dios como pastor. Dios como pastor. Oseas capítulo 2 y versículo 14. Paráfrasis, porque no es versión, paráfrasis, Dios habla hoy. Yo la voy a enamorar. Por eso me gustó. Porque otras versiones dicen, yo la seduciré. Yo la voy a enamorar. La llevaré al desierto. Y ahí le voy a hablar. Pero entonces, ¿qué está antes de llevarte al desierto? O de llevarnos al desierto, esto nos va a enamorar. Nos va a enamorar, hermano. Se te va a presentar y te va a hacer sentir tu presencia y tú vas a decir, ¡cala, qué delicioso se siente esto! Por eso qué importante es que en una congregación se esté moviendo el Espíritu de Dios, porque esa es la función del Espíritu de Dios, del Paracleto, del gemelo de Cristo. Mostrarte la presencia de Dios, hacértela sentir, y uno empieza a decir, ¡ala, qué rico se siente! Pero si estoy pasando esto, pero qué rico se siente. Estoy pasando esto, pero siento una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es decir, que entonces se puede, mire, déjeme decirlo de esta manera, se puede sufrir y estar gozoso a la vez. En Dios sí. ¿Sabe por qué? Porque el Señor le dice, Moisés le dice a Faraón, deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. ¿En dónde? En Egipto, en un salón de convenciones de Egipto. No, en el desierto.
Sí, por eso es que glorioso, hermano, que cuando están los tres varones hebreos, que los tiraron al horno 7 veces calentado, dice que estaban danzando en medio de ese fuego. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque había un cuarto varón que se les había manifestado, hermano. Entonces, cuando tú estás en esos momentos y que se te manifieste, por eso tú tienes que pelear. Decir, Señor, yo no me voy de aquí. Yo no me voy de aquí si no logro tocar el borde de tu manto, sentirte, palparte. Porque eso va a hacer que tú te goces. Pero un gozo genuino, un gozo genuino, un gozo que sale del corazón, producto de una experiencia personal con Dios. Hermano, que nuestra experiencia con Dios no haya sido solamente cuando le conocimos, hombre, sino que sea constante. Y no solamente aquí, en tu casa, en tu trabajo, tú busques. No, hermano, es que mire, ahí donde yo trabajo, hermano, cardíaco, ahí es el mismo diablo manifestado. ¿Y qué es más poderoso, pues? ¿La luz o las tinieblas? ¿Y tú qué eres según Dios? Cristo, la luz del mundo. Yo sé que el enemigo tiene poder, yo lo sé, pero la Biblia dice de mi Dios y del suyo, que es todopoderoso, todopoderoso. ¿Y entonces por qué no hacemos vida a eso? Mire, tal vez no hagamos clavos en nuestro trabajo, ¿verdad? Pero váyase al baño y levante su mano, creyendo que al levantarlo usted está levantando la vara que Dios le dio. Y creyendo, hermano, las potestades van a caer. Así por eso que este evangelio es necesaria la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso si usted está falto de fe, haga lo que dice la Biblia. Que le dijeron los discípulos al Señor: Señor, por favor, acreciéntanos la fe. Interesante que se lo dijeron los discípulos, no la multitud. Si así estaban los discípulos, ¿cómo habría estado la multitud con respecto a fe? Pues por eso no hay que quedarse como discípulo, hay que llegar a primogénito. Porque hay iglesia de salvos, de discípulos y de primogénitos. Se lo voy a enseñar. ¿Quiere verlo? No, ese es el tema, pero es que se lo quiero enseñar y no sé si lo tengo acá. Sí lo tengo. Y sí tiene que ver con el tema, porque se recuerda aquella palabrita que yo le dije, nos salvó. Ya no le enseñé eso. Mire, es esto, mire. Los 4 tipos de iglesias que se ven en la palabra de Dios. Me quedan 19 minutos. Voy a parar en 9 para que tenga 10 minutos para orar. Pero quiero decirle esto, para que usted con conocimiento anhele. Hace unos meses el Señor me permitió ver algo en su palabra que yo dije, qué lento era. No, y es que con versículos, pero es que hay otros versículos bien bonitos, hermano, con respecto a esto. Dice que nosotros busquemos la llenura del Espíritu de Dios. Y por años yo había estado anhelándola, pero empecé a encontrar versículos que me permitieron decir, Señor, pues yo tengo que anhelar más que la llenura. Dice la Biblia que habla de gozo, pero también habla de regocijo. En el Salmo 23, en su versículo 5, dice que mi copa esté llena. ¿Así dice? No, estoy rebosando. Eso es más que lleno. Entonces ahora eso le pido al Señor: Señor, yo no quiero estar lleno, yo quiero que esté rebosando, y que de ser posible eso que se está saliendo, los que están a mi alrededor se beneficien. Y si alguien está así, me le pego, hermano. Me le pego para que eso que se le está saliendo de parte del Señor, revelación, presencia de Dios, me impacte en mi vida también. Sobre nosotros los ministros hay una responsabilidad, porque nosotros así deberíamos de estar ministrando, no llenos, no rebosando. Yo cuando le digo al Señor, ayúdame porque me ha dado una tremenda responsabilidad y yo sí estoy ministrando a la mitad, entonces ¿qué estoy dando? Entonces déjeme decirle esto. La iglesia es una, me diría alguien. Es que aquí tendría que explicar una diferencia que es iglesia a congregación. Usted es una congregación, pero también es iglesia.
Lo que sucede es que iglesia lo que significa es esto. Es una palabra compuesta. Ek y klesis. Es decir, fuera de ek. Y la palabra klesis es llamamiento. Entonces, usted es iglesia porque fue sacado del mundo. Y se convirtió en una congregación. Pero entonces, según el libro de los Hechos, a usted lo metieron en una iglesia, en una congregación llamada Iglesia o Congregación de los Salvos. Le voy a enseñar esto. Pero la primera iglesia que hubo no fue usted, fue Israel. Porque ¿de dónde sacaron a Israel? ¿De dónde sacaron a Israel? De Egipto. ¿De dónde sacaron al Señor? ¿De dónde lo llamaron? De Egipto llamé a mi hijo, hablando del Señor. Entonces, la primera iglesia, los primeros que Dios tuvo tratos para sacarlos del mundo, fue Israel. Y le estoy poniendo los versículos en donde aparece la palabra eclesia. Hechos 7:38. Aquí entramos nosotros, los del nuevo pacto, iglesia de salvos, según Hechos capítulo 2 y versículo 47 en la versión King James. La iglesia de los discípulos, y ya sé por qué había salido esto. La iglesia de los discípulos, Hechos capítulo 6 y versículo 2. Y por último, la iglesia de los primogénitos. No me voy a detener a explicar lo del primogénito, que no es el tema. Pero usted no se tiene que quedar como discípulo, porque los discípulos mismos le pidieron al Señor fe. O sea que no habían alcanzado una plenitud de fe. Los primogénitos sí. Los primogénitos sí. ¿Por qué? Porque habitan en el monte Sión. Habitan en el monte Sión. Ahí donde aparece la iglesia y los primogénitos en Hebreos capítulo 2 y versículo 23. Ese es un tema precioso, la iglesia y los primogénitos. ¿Qué debería ser su llamado? Porque como eclesia significa llamamiento, pero algunos se van a quedar como salvos. Algunos se van a quedar como discípulos, pero otros van a alcanzar el ser primogénitos. Y voy a ir un poquitito más lejos. A algunos los están preparando para quedarse solamente como salvos. Atrio. A otros los están preparando solamente para quedarse como una iglesia de discípulos, lugar santo. Pero a otros los están preparando para meterlos a la alcoba, a la litera de Salomón. Eso es glorioso, hermano. Al lugar santísimo, pues. Hay muchas figuras que le acabo de mencionar ahorita que a mí me confirman lo que le estoy diciendo, hermano. ¿Qué está viviendo usted entonces? ¿Qué estoy viviendo yo? Entonces, este del Señor, se lo puse. Pero entonces le quiero leer este versículo para terminar. Solamente explicarle, perdón. Vamos a ver Es que quiero explicarle algo, porque dice José, no dice Israel. ¿Usted cree que se equivocó Asaf con haber puesto eso? No se equivocó. Y yo le pedí al Señor me explicara eso, hermano. Entonces empecé a recordar la vida de José. ¿Cuántos hijos tuvo José? 2. ¿Quiénes fueron? En el orden de nacimiento, Manasés y Efraín. Pero en la bendición de Jacob, Efraín y Manasés. Y eso tiene una explicación gloriosa, hermano, para poder llegar a ser pastoreado por Dios, estar en el desierto y salir regenerados para entrar en una etapa de renuevo. Porque eso es lo que significa regeneración: muerte y resurrección. Muerte y resurrección. Entonces, Manasés lo que significa es aquel que olvida. Aquel que olvida. Tú tienes que olvidar, hermano. Tú tienes que aprender a olvidar. Israel no se olvidaba de Egipto, hermano. Israel no se olvidaba de las ofensas. Y eso le fue un gran obstáculo. Ya le mencioné el orgullo.
Ya le mencioné la idolatría, los problemas que tenía Israel en el desierto, que no distan de lo que está pasando en la iglesia en este tiempo. Y ahora le estoy hablando de esto, el olvido. Si comiéramos carne que comiéramos en Egipto. Empezaron a pedirle al Señor carne. No se olvidaron. No se olvidaron. Usted sabe al final lo que pasó con eso, hermano. Dios le dio carne hasta que le salió por las narices. No tengamos, con esto, lo que le quiero decir es: tengamos cuidado con estarle neciando a Dios determinadas bendiciones que nosotros consideramos bendiciones, porque puede hacer que el Señor no la dé. ¿Eso es lo que quieres? Ahí está. ¿Acaso eso no fue lo que hizo con Balaam? Dios le había dicho que no fuera con los hombres que habían llegado de parte de Balac para maldecir a Israel. Dios se lo dijo una vez. A la próxima vez que llegaron, los volvió a recibir. Y entonces Dios le dijo: ¿qué están haciendo esos hombres en tu casa? Como queriéndole decir en el contexto: si yo ya te dije que no quiero que vayas con ellos, ¿por qué los volviste a recibir? Porque ahí está el texto que dice: vénganse, quédense aquí, le voy a preguntar a Dios. Pero si Dios ya le había hablado, hermano, ¿sabe qué me impacta? Me deja pensando 2 veces. Y se lo traslado para que usted piense 4 veces. Es que Dios le dice: ok, ve. Dios le dijo que fuera, pero en el camino dice la Biblia que se encendió la ira de Dios en contra de Balaam y mandó a su ángel, no para que lo bendijera, sino para quitarle la vida. ¿Y hasta dónde puede llegar la necedad de uno, hermano, por no sacar el mundo de nosotros? Que se apagan nuestros ojos espirituales, porque él no miró al ángel, pero sí lo miró el animalito que llevaba de carga. Eso me ha hecho pensar más de 2 veces esa figura que está en la Biblia. ¿Acaso no dice, y buscando textos, acaso no dice la Biblia en el Nuevo Testamento: el que está limpio se limpie más, y el que está sucio no dice que se limpie? Tremendo, hermano. El Dios que tenemos es un Dios amoroso, compasivo, pero es un Dios que si nosotros estamos: no, yo quiero esto y yo quiero esto, neciando, tengamos cuidado. Tengamos cuidado, tal vez no es lo que Dios quiere para nosotros. Pero entonces Manasés, olvidar. ¿Y qué significa Efraín? Doblemente fructífero. Glorioso, hermano. Porque entonces lo que Dios quiere es, para que tú des fruto, quiere que primero olvides. No vas a poder dar fruto si no olvidas. Hay gente que seguramente aquí tiene marcada su alma por traumas que tuvo y que necesita abrir su corazón en una administración y ser libre, olvidar. Y que cuando veas a esas personas que te hicieron mucho daño, en lugar de que se te revuelva el estómago, poderlos bendecir. Ese es un nivel de gloria y de madurez que Dios quiere de ti. Señor, los bendigo. Los bendigo donde quiera que estén, y si te los topas, bendecirlos. Eso fue lo que hizo el Señor crucificado. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y mire qué semejante cosa habían hecho, hermano. Lo habían crucificado, lo habían clavado a un madero. Eso es lo que yo le pido, Señor, alcanzar, para que, estando entonces siendo regenerado, alcance el renuevo. Alcance el renuevo. Pero así, explicado de esta manera, porque no hay otra en la Biblia. Según Tito capítulo 3 y versículo 5, antes del renuevo está la regeneración. Amén. Me quedan 8 minutos. Póngase de pie. Déjeme bendecirlo, por favor. Yo sé que ya le bendije con la palabra, pero déjeme bendecirlo con una oración. Pero no solamente con una oración, sino una administración.
permita que su vida vaya en ese proceso que menciona la Biblia, no que lo dije yo, hermano, sino que dice la Biblia, que es necesario morir para que opere un resucitar, siendo regenerados y entrar en ese renuevo precioso. Perdóneme que se lo haya dicho varias veces, pero quiero que es porque a usted le quede grabado en su corazón. Tengo más versículos, pero no es ya el tiempo, pero tampoco es mi idea darle tantos versículos, sino tal vez lo que el Señor quería decirnos hoy era esto, pero con un propósito, que no quede en la mente, sino quede grabado en el corazón. He aquí, dijo el apóstol Pablo, yo sufro dolores de parto hasta que la imagen de Cristo sea grabada en vuestros corazones. La palabra de Dios tiene que ser grabada. De lo contrario, si queda en la mente, se olvida. Y por eso es que la Biblia habla de personas que son oidores olvidadizos. No sea usted así. Permítame bendecirlo, por favor. Si usted está en ese proceso ahorita de muerte, de desierto, pero está en esta casa, está en este Betel, déjeme decirle que tiene asegurado que un día va a terminar eso, y su postrer estado va a ser mejor que el primero, porque dice que Efraín es doblemente fructífero. Quisiera orar por algunas personas en específicos, esas personas que están pasando un tramo difícil, que necesitan tomar decisiones. Han oído la palabra, pero tal vez necesitan de una oración. Habemos 3 pastores aquí. Si hubiera alguien así, yo quisiera, denme el privilegio de orar. Si hubiera alguien así que necesita que le oremos por usted, si usted es una de esas personas, venga, sin ningún temor, miedo, vergüenza. No, hermano, pasaba una hermana, pero si hay alguien más, por favor, tome esto como una invitación, no como una obligación. Al contrario, es una invitación en base a la necesidad